Saludo y bienvenida a toda nuestra audiencia. Continuamos con la doctora María Claudia Sánchez en este segundo bloque. Vamos a profundizar en las consecuencias a largo plazo de este problema y en la responsabilidad de las instituciones. Doctora, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bueno, doctora, le voy a ceder la palabra a Onofre Laborde. Quería hacerle una pregunta directamente a usted relacionada con la población infantil. Adelante, Onofre. Muy buenas tardes para todos. El enorme saludo, nuevamente agradezco y enaltezco el material y las opiniones que nos comparte la doctora. Yo quisiera preguntarle respecto a la vulneración del ruido en los niños. ¿Cómo afecta el mismo a la infancia? Bien, en referencia pues a los niños, hay investigaciones muy interesantes. España ha hecho estudios sobre niños que viven cerca precisamente a vías principales y han encontrado que estos niños tienen muchas más dificultades de concentración, son más vulnerables cognitivamente, sus procesos de atención, de percepción, de memoria no son los adecuados y también hay un leve retraso en su desarrollo del lenguaje. Entonces ya hay documentación sobre población pediátrica, aunque es muy claro que esta población, la población infantil, tanto en temas como son, por ejemplo, también los cuidados paliativos, no tienen los niveles de investigación que quisiéramos tener. O sea, hasta ahora estamos comenzando a construir información importante y a consolidar acciones importantes investigativas. Yo no trabajo con niños, pero he manejado niños con diagnósticos oncológicos y con ellos también es evidente el aumento de esa sensación de dolor, el aumento del disconfort, el aumento del llanto, la hipersensibilidad en general. Entonces creo que son síntomas importantes que podemos tener en cuenta y pues habrá muchas alteraciones que puedan presentar, pero pues en el caso, por ejemplo, de niños oncológicos no tenemos datos, y en el caso de niños que no tienen patologías de base, ya también hay una incidencia clara. Bien, doctora María Claudia, aquí estamos prácticamente reconociendo que posiblemente la autoridad local administrativa, bien sea la alcaldía como tal o la alcaldía local, junto con diferentes entidades administrativas como la Secretaría de Salud, Recreación y Deporte, Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, han otorgado licencias a bares, discotecas, gastrobares, macroeventos, exponiendo a población vulnerable. Realmente yo he analizado toda la problemática en el Parque Simón Bolívar. Se han violado todas la normativa ambiental y sanitaria, es decir, realmente no se debería estar realizando, no se debería estar llevando a cabo allá ninguno de los eventos de los cuales ustedes están en este momento haciendo denuncias. Definitivamente se está cometiendo un atropello. Nada de lo que han hecho en términos de tutelas o acciones de tipo civil han parecido surtir algún efecto, ¿no? Pero vamos a ver. Hay una negligencia institucional que aquí claramente, y tenemos que ir aprendiendo de otros países como España. En España agotaron, fue una situación muy similar a la nuestra. Allá empezaron con los gastrobares, con el turismo, con la reactivación económica por el lado de eventos recreativos, tuvieron el problema del Santiago Bernabéu, etcétera, y finalmente abrieron un grupo de juristas que se llama Juristas contra el Ruido, que
tras haber agotado todos los recursos civiles y administrativos, pues ya tuvieron que ir a la parte penal. Han tenido casos en los cuales han ido a prisión a alcaldías locales precisamente por otorgar licencias y permisos, pero pues han sido bastante, digamos, bastante notorios, bastante convincentes, ¿sí? Y creo que en Colombia nos va a tocar aplicar un recurso similar y aprender de ellos porque aquí se está violando claramente el derecho a la salud. Y si hablamos de la negligencia institucional, realmente el distrito está priorizando la recreación masiva sobre la salud de los residentes. ¿Cómo siente usted como profesional recorriendo estas casas la deshumanización de la gestión pública que parece que no ve a los pacientes de los barrios unidos o de Usaquillo? Estamos hablando de una deshumanización en un término que ya realmente borda con el campo jurídico y con el campo penal. ¿Cómo lo ve usted? Realmente para mí es muy preocupante. Es muy preocupante la vulneración de los derechos de los pacientes, de los derechos de la ciudadanía y como usted ha hablado precisamente de las negligencias. Es un proceso constante. La comunidad lleva 2 años tratando de evitar precisamente que sus barrios sean secuestrados, que sus barrios sean, ¿cómo podríamos decir?, afectados, no solamente en los niveles de salud, sino de convivencia. Y lo que uno encuentra es por parte de las entidades una negativa o una excusa o un remedito, un pañito de agua tibia. Yo sentía la vez pasada que las entidades me estaban diciendo, no se preocupen, nosotros los vamos a enfermar de a poquitos para que no se estresen. Y ahí completamente me desencajé en un momento, porque no hay una dimensión real y como lo decía, ustedes no conocen los territorios, no saben de los territorios y toman decisiones sin los ciudadanos, ignorando al ciudadano. Y ahí pues nuestros niveles de gobernanza como ciudadanía están pisoteados por todos lados. Pero me llamaba también poderosamente la atención cómo el ciudadano termina siendo la última opción y no la primera. Cómo se trata de lavar la cara del espectáculo, cómo se vende la recreación y la cultura como una batalla de ruido y cómo también se transgrede lo que significa recreación, lo que significa cultura, lo que significa acciones de distracción para la ciudadanía. Y además, una cosa que me llamaba mucho la atención es cómo una zona que es un relicto de humedal, que no se declaró humedal, fue acabada y se decidió acabar ese verde y sustituirlo por una estructura metálica para meter 40,000 personas en un lugar donde hasta hacía poco las personas de los barrios aledaños podían realizar caminatas, podían acortar espacios de un barrio a otro, podían tener recreación pasiva, observar las aves y sustituir todo esto, que también es recreación pasiva, es salud mental, por un centro de eventos que no está beneficiando a las comunidades ni a los barrios alrededor del mismo.
los está acabando, está deteriorando no solamente su salud física y mental, sino que también hay un tema de que está devaluando estas zonas que son importantes porque son barrios, son comunidades que tienen una historia y cómo también se daña el tejido social, ¿no? Entonces, realmente son variables que, que nos ponen a pensar a nosotros como salud en todos esos procesos que trascienden a la salud pública, ¿no? Estos son temas de salud colectiva, problemas de procesos de salud ambiental completamente ignorados por las entidades negligentes. Pues sí, doctora, ahí estamos hablando de estamos hablando en tres niveles. Primero que todo, pues ignorancia, que, bueno, el hecho de que el ruido afecte la salud, pues de hace mucho tiempo se sabe, ya desde los años 50 se empieza a sospechar que el ruido puede tener algún efecto en la salud cardiovascular, endocrina, neurológica. Lo que siempre se ha sabido es que afecta a los oídos, que las personas quedan sordas. Usted, como fonoaudióloga que es, ¿usted considera que realmente incluso en los conciertos están respetando los niveles de decibeles para evitar la pérdida auditiva de sus propios asistentes? O sea, vamos a partir de un principio. ¿Se están, si al caso, por lo menos preocupando por la salud auditiva de los que asisten a los eventos, de los jóvenes que van allá? No, no hay ninguna actividad, que nos esté generando a nosotros siquiera un proceso de prevención, de alerta hacia los espectadores quienes frecuentan los conciertos. Y aparte de todo eso, lo puedo decir con conocimiento de causa y midiendo con sonómetro, desde 1.2 kilómetros nosotros estamos escuchando toda la onda sonora. Si nosotros estamos escuchando 56 decibeles a 1.2 kilómetros, ¿cuánto están escuchando las comunidades que están a 30 y 50 metros del centro de eventos? Ahí obviamente es claro el nivel de negligencia, es claro el desconocimiento, es claro también cómo prima el evento ante la comunidad y ante las necesidades de la comunidad, pero también cómo prima el evento ante sus espectadores y hacia la salud de los espectadores, porque a los espectadores no se les está avisando que están expuestos por más de 3 horas, no se les está diciendo cuántos decibeles están expuestos, y realmente cuando uno habla con audiólogos clínicos, se ha venido reportando frecuentemente que el aumento de la pérdida auditiva en personas jóvenes entre 28 y 30 años viene constantemente. Doctora, como quien dice que si no hay una preocupación por la salud auditiva, bueno, pero a la larga, en el caso de los asistentes, estamos hablando de exposición voluntaria. Ya sabemos que cuando la exposición es voluntaria, lo que se daña es la audición, pero pues eso ya es una decisión personal. Cada quien tiene la libertad de exponer su salud como mejor le parezca, pero pues si uno quiere perder los oídos, mucha gente tiene que a una edad muy temprana empezar a pensar en prótesis del canal auditivo para poder recuperar los oídos. Lamentablemente los jóvenes no son conscientes de esto. Pero bueno, doctor, ¿ustedes tienen estadísticas o han solicitado las estadísticas a la Secretaría de Salud para saber cuál es la población, la densidad de pacientes en este sector para poder hacer un estudio y un análisis y cruzar datos de deterioro de la calidad de vida y de deterioro de la salud de estos pacientes y que podamos correlacionar este deterioro con los efectos de ruido para poder hacer una
Bueno, podemos decirlo así, para hacer una publicación, claro. Pero aquí estamos hablando también de una situación que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, pero creo que hay que tener datos en mano para ir más allá del acto civil y administrativo. ¿Ha solicitado los datos a la Secretaría de Salud? Ellos lo tienen, ¿qué respuesta le han dado? Bueno, esta es una de las cosas más lamentables para mí como profesional de la salud. Desafortunadamente, lo que encontramos es que pese a que los programas de atención domiciliaria en Colombia y en Bogotá se llevan cerca de 30 años activos, en mi caso yo llevo 22 años trabajando a nivel domiciliario, y de que hay cerca de 35 a 40 proveedores de servicios de salud con profesionales en las 22 localidades, nosotros nos acercamos precisamente a averiguar qué era lo que pasaba con estos pacientes atendidos a nivel domiciliario. Tras un derecho de petición que se demoró bastante en contestarse, encontramos una respuesta que la verdad nos deja muy preocupados. Y la respuesta dice que durante el periodo correspondiente al año 2024, no existía un mecanismo unificado, obligatorio y estandarizado que reportara centralizadamente por parte de las IPS los servicios de hospitalización extramural domiciliaria, por lo que no se cuenta con esta información. La información comenzó a recopilarse en el año 2025, a partir de febrero. En ese mes se instauró un aplicativo que se llama el CIRC y ese es el medio oficial de reportes para los pacientes atendidos en hospitalización extramural domiciliaria. O sea que ellos dicen vamos a consolidar estructuradamente los datos mes a mes. Sin embargo, el registro que tienen es un registro de 10 meses donde no se cuenta con la información ni de todos los prestadores, no hay una claridad evidente en temas básicos como es cuántos pacientes han sido atendidos por localidad, cuáles son sus grupos etarios, cuáles son las principales patologías y esto pues realmente es para nosotros una alerta porque no hay material disponible, hay un subregistro de un proceso de atención domiciliaria de 30 años. O sea, se autoriza al proveedor de servicios de salud, a la IPS, a realizar atención domiciliaria, se le habilita desde la Secretaría Distrital de Salud, pero pese a esa habilitación y pese a que hay visitas de vigilancia y control en las diferentes IPS, no hay un consolidado de datos. Y esto pues para nosotros es realmente preocupante porque es la forma que tenemos de mostrar cuántas personas son vulnerables en sus barrios, en sus localidades y de acuerdo con esto también tomar decisiones sobre modelos de atención integral en el territorio que desafortunadamente pues se realizan sin tener en cuenta ni a los ciudadanos ni a la condición de cada localidad que es diferente. Bueno, doctora, yo pienso que pues de todas maneras los datos deberían estar centralizados, los datos deberían ser incluso abiertos. ¿Hay alguna manera de poder gestionar esos datos por medio de las EPS? Yo supongo que la mayoría de las personas que se atienden en esa zona son del régimen contributivo, ¿verdad? Sí, lo que hemos pensado es en solicitar una reconstrucción de datos estadísticos por lo menos de los últimos 5 años y dando pues una línea que es lo que nosotros esperaríamos que pues Secretaría de Salud lograra consolidar. Lo ideal sería que la misma Secretaría de Salud exigiera a las IPS la misma información, la consolidara y nos diera una respuesta clara, tomando en cuenta que
no solamente tenemos pacientes del régimen contributivo, sino en varias localidades también hay pacientes del régimen subsidiado vinculados y pertenecientes incluso a Capital Salud. De hecho, por ejemplo, este año... Doctora, si pudiéramos hacer un cálculo, digamos así, a simple ojo, de cuántos pacientes crónicos que reciben atención domiciliaria hay alrededor de toda esta zona donde se realizan macroeventos y se han autorizado estas licencias. Así más o menos un cálculo que seguramente no va a ser el cálculo, obviamente no un cálculo fijo, pero un estimado así grosero, por decirlo de algún modo. Un estimado así, yo pienso que en promedio un profesional de la disciplina de rehabilitación atiende entre 20 y 25 pacientes mensualmente. Si más o menos en un proveedor de servicios, en mi caso, mi proveedor de servicios tiene cerca de 100 profesionales, pues estaríamos hablando de que tendríamos más o menos unos 2.500 por proveedor. Si estamos entre 35 y 40, yo creo que fácilmente podríamos estar hablando de unos 70.000 a unos 80.000 usuarios. Es lo que calcularía, razón por la cual también es más preocupante que no se tengan estadísticas. ¿Que reciben cuidados paliativos? ¿70.000? Yo creo divididos en todos los programas. A nivel domiciliario estamos divididos en programas. Entonces tenemos un programa que son pacientes geriátricos, donde usualmente tenemos neuropaliativos. Tenemos unos pacientes que son ambulatorios, o sea, de tránsito. Tenemos unos pacientes en hospitalización domiciliaria que pueden ser o no pueden ser paliativos. Tenemos pacientes paliativos, tenemos paciente en fin de vida, tenemos incluso pacientes psiquiátricos. Entonces, hay pacientes crónicos y hay pacientes agudos. Entonces, hay varias modalidades. Entonces, yo considero que entre todos podrían ser unos 70.000, si no es que es más. Ok, ¿y la población total del sector más o menos cuánto es? Nosotros tenemos solamente para Barrios Unidos son 250.000 habitantes más o menos. Yo creo que con Engativá, Chapinero, podríamos estar hablando de fácilmente que unos 10.000 o un poquito más, pero volvemos al tema real, porque hay unas localidades que son más grandes que otras. Barrios Unidos es chiquito, Teusaquillo no es tan chiquito, Teusaquillo yo creo que puede tener el doble de Barrios Unidos. Yo creo que estamos hablando básicamente de fácilmente un 15 a un 26% de nuestra población. Ok. Bueno, de todas maneras, pues sí, es decir, digamos, si habría que analizar muy bien como la densidad y cuál es el núcleo donde se atienden los pacientes más críticos y tener los datos. Doctora, yo lo comento porque creo que este tema de ruido, y lamentablemente esto es algo por lo que ha tenido que transitar todos los países, y por eso digo yo que hay que mirar la experiencia de otros. Nuestro espejo es España, ¿sí? Es nuestro referente. Nosotros sabemos que en España empezaron las asociaciones de vecinos y esto terminó en recursos administrativos, en acciones locales, administrativas, civiles que no tuvieron ningún resultado y finalmente las únicas medidas que pudieron ofrecer algún resultado fueron las medidas penales, sanciones, penas de prisión, sanciones millonarias, reparos por daños a la salud. Yo pienso que es importante tener estos datos no solamente para poder hacer las denuncias, sino también para demostrar el daño que estoy seguro que si se recolecta la información y se hace un análisis epidemiológico,
adecuado, se puede verificar la correlación con la presencia de estos eventos, y creo que hay que sentar un precedente en Colombia y no podemos seguir permitiendo que estas cosas siguen avanzando. Sí, definitivamente vamos a establecer un derecho de petición nuevamente a Secretaría Distrital de Salud para que se haga al menos un histórico, así sea aproximado, y comenzar a exigir a partir de este año con obligatoriedad para todas las IPS. Estas estadísticas definitivamente las dejamos, pero sí es bastante preocupante pues que un ente no conozca el territorio y no tenga estadísticas de de los procesos domiciliarios, más teniendo en cuenta que en estos momentos el soporte a nivel de atención primaria en salud está en ellos, ¿no? Es el primer respondiente en muchos casos es el domiciliario, precisamente entrando a reducir acciones de hospitalización. No solamente eso, doctora, hay otro dato adicional, y es que es un tema que también impacta la economía, y aquí podríamos hacer un cruce de intereses tanto en el sector salud como en el sector empresarial, que son los que abren estos espectáculos. Sabemos que son las EPS privadas y las IPS las que ofrecen los servicios. Si los usuarios se le enferman más, pues los sobrecostos de la atención en salud pública que ellos tienen que ofrecer se les va a disparar. El cruce de cálculos que yo he hecho comparando, haciendo un análisis estimativo de los gastos a la salud pública, cruzándolo con las ganancias en Colombia de eventos masivos, bares y discotecas, todo lo que implica este factor económico, cuando se le resta a ese cálculo los sobrecostos a la salud pública, las ganancias se reducen prácticamente a un 5% únicamente. Que obviamente todas las ganancias quedan en manos de las empresas que hacen los eventos, y los sobrecostos a la salud pública quedan recargados sobre la población, que es la realidad. Bueno, doctora, vamos a cerrar nuestro programa. Su balance de 17 años en este territorio es una radiografía de una falla sistémica de nuestra ciudad. No estamos hablando solo de molestias vecinales, estamos hablando de pacientes con sus ciclos de vida, recuperación, dignidad vulnerados por una administración que olvidó el principio de no hacer daño. Su labor hoy ha sido un acto de defensa de los derechos humanos de los más vulnerables, y este espacio queda abierto para seguir haciendo seguimiento a este tema de las autoridades. El mensaje es claro: la salud de la ciudadanía no puede ser el costo a pagar por el entretenimiento masivo. Gracias, doctora, por ponerle rostro clínico a esta emergencia. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y espero que mi trabajo pueda traducirse en mayores beneficios para las comunidades. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.